Vamos entonces al primer texto. La autora que vamos a convocar, probablemente ustedes la conozcan, estoy hablando de Sandra Carli. Vamos a trabajar un capítulo de su libro Niñez, Pedagogía y Política, y ya el título es un poco abrumador, el título del capítulo, Niñez, Modernidad e Instrucción Pública en la Argentina de la mirada de Sarmiento. Me parece que es oportuno recordarnos en qué momento vive Sarmiento. Sarmiento nace en 1811 y muere en 1888, o sea, nace un año después del llamado primer grito de libertad, Cabildo, pongamos 1810, y muere 4 años después de la sanción de la 1420, o sea, vive exactamente el periodo en el cual podríamos decir Argentina deja de ser colonia y se transforma en la Argentina, deja de ser territorio colonial y se transforma en la Argentina. Bien, como de cada uno de estos conceptos, más bien digamos categorías, niñez, modernidad e instrucción pública, podríamos pasarnos hablando toda la clase, vamos a fragmentar el abordaje y voy a empezar por el segundo de los conceptos, por la idea de modernidad. Nos vamos a preguntar, ¿en qué momento la Argentina se constituye en una nación moderna? Acá hay 3 imágenes que, siguiendo el discurso de Sandra Carli, vamos a considerar. Probablemente la primera la hayan visto en sociales, es la Argentina de la inmigración. La segunda es una imagen que usé también en la clase para pensar ciudadanía, digamos, está ahí la patria tironeada por unitarios y federales. Y la tercera es una imagen del puerto y una serie de estibadores llevando productos del campo hacia el puerto. ¿Por qué la selección de esas imágenes? La autora sostiene que la Argentina adquirió los rasgos de una sociedad moderna en el pasaje del siglo XIX al XX a través de la población del territorio, por eso la primera imagen de la inmigración masiva. Estuve chusmeando y ahí voy a ver en mi machete. Entre 1885 y 1910 se duplica la población argentina, pero no solo que se duplica la población argentina, sino que además se duplica en relación a la tasa de nacimientos. O sea, la misma cantidad de argentinos criollos, podríamos decir, argentinos nativos, es la cantidad de inmigrantes que ingresa al país. O sea, para que nosotros tomemos relevancia de lo que implica verdaderamente una población heterogénea. El segundo elemento que considera la autora para hablar de el pasaje de la Argentina a la modernidad tiene que ver con poder definir la cuestión de la vieja rivalidad entre unitarios y federales respecto de qué identidad toma el país. Bueno, que esto se va a definir en clave de la Constitución, ¿no? Los reunidos, que termina definiéndose como federal, aunque ya sabemos que Dios sigue atendiendo en Buenos Aires. Y también la organización de un tipo de economía centrado en la exportación. Estos elementos que responden entonces a la primer categoría, digamos, cuando la Argentina se hace moderna, Carli va a sostener que se combinan con una acción relevante de parte de la instrucción pública. En este mismo momento, ella habla de la instrucción pública como un campo discursivo nuevo. A mí me gusta pensar me gusta hacer un paralelismo entre aquel momento y el momento que estamos viviendo nosotros. O sea, por ejemplo, en mi caso personal, cuando yo cursé la escuela primaria, el significante educación virtual no existía. Nadie podía imaginar una forma de transmisión cultural que no fuera rostro a rostro en el encuentro de los cuerpos, ¿no?
Hoy nosotros concebimos y se produce teoría respecto de la educación en la virtualidad. Bueno, el significante instrucción pública, instrucción para todos, también es un campo nuevo en este contexto donde estamos asomándonos, en este contexto de 1800, 1880, 1800. Por eso esta imagen que amplifico a continuación me parece una imagen en la cual realmente detenerse. Esta es una imagen de 1920 y es una imagen de un grupo, de una escuela ubicada en la provincia de Chubut, ¿no? Y lo que dice en el pizarrón, que está la imagen, dice: la Argentina basa su porvenir en la educación de sus hijos. O sea, yo me quedaría 5 horas mirando esta imagen, bruta selfie, digamos, no es una selfie, pero la imagen de época, o sea, la construcción de eso que toma el nombre de escuela, la composición de esas niñas, ya una cierta imagen de homogeneidad, ese maestro, ese modo de vestir de ese maestro, esa comparativa civilización-barbarie, ese desierto y la palabra, el pizarrón, digamos, hay como toda una conjunción de elementos que nos hablan de esa idea de educación pública y ese trabajo de convertir a esos niños en el futuro de la nación. ¿Qué va a decir Carly? Que en el imaginario de la época, escolarizar a las jóvenes generaciones se convirtió en condición de existencia para un país moderno. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que casi con el mismo nivel de importancia que esos grandes fenómenos como la constitución de la nacionalidad, como la definición de la economía, como la delimitación del territorio, casi en un mismo plano, Carly dice, bueno, el lugar que ocupó en ese momento la escolarización masiva. Por eso también la selección de dos imágenes contrastantes a nivel de composición social, más allá del origen social, incluso del origen nacional, porque digamos la segunda imagen es la imagen, podría perfectamente ser de grupos migrantes, más allá de la condición de origen y la condición social de la población infantil, allí para el pensamiento de la época radica la posibilidad del pasaje a una nación moderna. La escolarización estatal, entonces, favorece una mirada respecto de la infancia que de alguna manera los quita de sus núcleos familiares, de alguna manera expropia ese cuerpo infantil, pero sobre todo ese pensamiento infantil, y lo inscribe en el orden público, ¿sí? Por eso también hablamos de instrucción pública. Esos niños que veíamos en la imagen anterior puestos en situación de escuela constituyen para el ideario de la época el futuro y la promesa de modernidad. Nos queda entonces, pasamos por el primer significante, vuelvo si me acompaña la tecnología, no me estaría acompañando. El primer significante entonces que tomamos fue modernidad, el segundo que tomamos fue instrucción pública y vamos de cabeza al que nos interesa, que es el significante niñez. ¿Qué va a decir Carly? Que va a ser Sarmiento, la figura, el influencer, me encanta esa idea, el influencer de la época para promover este pasaje de este niño privado a este niño público, promesa del progreso de la nación. A través de qué operatorias vamos a ir reconociendo esta capacidad de influencia de Sarmiento. El primer elemento que él toma lo define la autora como la consideración de la infancia bárbara a la infancia civilizada. Sabemos que los grandes significantes con los que Sarmiento imprimió el sentido de la educación pública fue la posibilidad de
pasar de la barbarie a la civilización. ¿Quién es para Sarmiento la barbarie? Ya lo sabemos, el gauchaje, el indiaje, pero en un punto también el paisaje rural, ¿sí? Es muy interesante, y si tuviéramos más tiempo nos detendríamos ahí, poder ver la producción literaria de Sarmiento. Todos sabemos que Sarmiento fue un escritor en primer lugar. En sus obras, en sus obras autobiográficas, donde él describe su infancia y en el marco de la descripción de su infancia describe también la época, tal es el caso de Dominguito o Recuerdos de Provincia, se presenta él en su capacidad de niño escritor, haciendo, digamos, una especie de antesala o definición de lo que sería la civilización. Acá traigo a la lectura algunos fragmentos que recupera Carly. Mi padre y los maestros me estimulaban desde muy pequeño a leer, en lo que adquirí cierta celebridad por entonces, y para después una decidida afición a la lectura, a la que debo la dirección que más tarde tomaron mis ideas. Digamos, ya en este fragmento biográfico de Sarmiento anticipa la condición de progreso asociada a la lectura. Él se distingue claramente del resto de las infancias por su habilidad lectora. Sabemos además que Sarmiento tiene origen pobre, digamos, no tiene las posibilidades de los grandes héroes asociados a la patria, Sarmantín, Belgrano, que todos en algún momento estuvieron en Europa y se formaron en el pensamiento francés o ilustrado español. Sarmiento fundamentalmente fue un autodidacta, pero también allí radica esa fuerza y esa convicción del valor educativo. Por el contrario, si pensamos en Facundo, también ahí asoma la imagen de lo bárbaro como aquello que da rienda suelta a los instintos, como aquello que no ha sido domesticado, como aquello que no ha sido amansado, digamos. Entonces, digamos, acá en esta oposición infancia bárbara, infancia civilizada, también está la apuesta sarmientina al lugar de la escuela. Otro elemento de su ideario fundamental para esta clase y para lo que viene, digamos, en clave de contraste con el presente, la infancia en la que Sarmiento está pensando es una infancia que es definida, donde el niño, la niña son definidas como menores de edad y menores de razón. ¿Qué significa ser menor de edad? Significa que la autoridad, la toma de decisión respecto de la orientación de la vida le cabe a los adultos, le cabe al mayor de edad, porque en esta operación discursiva queda asociada la idea de la minoría de edad a la minoría de razón. El niño es visto como un ser incompleto, incapaz de conducirse por sí mismo, porque no tiene la suficiente razón para la toma de decisiones, y hay una operación en donde la autoridad del maestro va a venir de la mano de la mayoría de edad y de la posibilidad de tener razón. Hay una frase emblemática en el texto de Carly, donde hace referencia al pasaje. Estoy buscando mi machete y no lo encuentro, qué tristeza. Al pasaje del viejo adagio de la educación en la sociedad colonial, con la idea de que la letra con la sangre entra, digamos, donde está habilitado el ejercicio de los castigos corporales para que el otro aprenda, pedagogía del puntero, a
al nuevo adagio que instala Sarmiento, el maestro siempre tiene razón, digamos. ¿Cómo se va combinando estos elementos? Necesito definir al niño como menor de edad y menor de razón, y en esa misma operación discursiva estoy instituyendo la autoridad de los adultos y con él la autoridad del maestro. El maestro en el ideario sarmientino va a ocupar en el tiempo de la escuela el lugar de la patria potestad, va a tener el ejercicio de autoridad, que además cuando ese niño llega a su domicilio, como ese maestro también está validado por el Estado, digamos, asume una autoridad casi más relevante que la de los padres. Los padres van a contestar: por algo habrá sido que te castigaron, el maestro siempre tiene razón. Un paso más, también dentro del ideario sarmientino, el lugar de la crianza familiar es un lugar descalificado. Va a oponer a esta idea de la educación familiar, la educación estatal como la, comillas, buena educación. ¿Por qué Sarmiento va a considerar erradas la educación familiar? Porque ya sea que estamos pensando en un grupo familiar de la oligarquía, esa crianza a los ojos de Sarmiento va a ser errada porque hay un consentir, un facilitar las cosas, una ausencia de autoridad o de la suficiente rigidez para que este niño crezca. Y por el contrario, si lo estamos pensando en la población pobre, la crianza va a ser errada porque hay un libre albedrío, un dejar hacer, un no ocuparse de. En cualquiera de los casos, la correcta crianza va a venir del lado de la escuela, del lado de la instrucción pública, del lado del Estado. La escuela aparece acá con la fuerza de la educación moral y social, con la fuerza de un modo de entender la convivencia. Sarmiento va a decir: mientras el sacerdote le quita el pecado original con el que nació, el maestro le quita la tacha de salvaje. Fíjense, ¿no? Este peso que tiene que ver ya no con lo que para nosotros hoy podríamos decir la transmisión de las áreas de conocimiento, sino el moldeamiento de la personalidad. Y cómo ahí, digamos, la escuela aparece el lugar como el lugar donde se consiguen las buenas formas. El último elemento de la visión sarmientina de la infancia nos interesa en gran medida porque ya, fíjense, ya en 1800 hay una visión respecto de que la escuela, y en el mismo Sarmiento, respecto de que la escuela no lo puede todo. Ya en pedagogía vimos que Sarmiento considera, por ejemplo, a los pueblos originarios como los ineducables. Bueno, en esta misma tópica podemos decir que los niños de la calle, los callejeros, una expresión muy propia de la época, los callejeros ponen a la escuela frente a sus propios límites. Hasta allí no llega la acción educativa y hay que, podríamos decir, pensar en otras instituciones del Estado para ello. Hay algo en el acceso tan inmediato a la adultez o la temprana autonomía que tiene el niño de la calle, que Sarmiento lo considera, digamos, como por fuera de las posibilidades del moldeamiento. Incluso, escuchen esta palabra, incluso ese no niño, digamos, en un punto, está siendo pensado como aquel que necesita ser regenerado. Y bueno, esa ya no sería una operación que debe llevar adelante la escuela. Entonces, si recorremos estos elementos, distinguir un tipo de infancia bárbara de un tipo de infancia esperado, que es el de la infancia civilizada asociada a la posibilidad de leer y escribir, de civilización y cultura, esa fusión entre la idea de minoría de edad y minoría de razón, esa visión de las familias como el lugar equivocado para llevar adelante la crianza esperada,
esta necesidad de hacer de la nación un país convivencial, y también el reconocimiento de que con todos no puede, porque ya hay un sector al que en sus orígenes la educación, la instrucción pública renuncia. Fíjense de qué manera estos rasgos originales atribuidos a la infancia podríamos hoy poner uno a uno en cuestión para mirar cuál es su vigencia en siglo XXI. Llegamos hasta aquí entonces con la descripción que hace Sarmiento. Carly va a decir, la infancia se presentó ante los ojos de la élite como el grupo más trascendente para el proyecto de consolidación de una nación civilizada. La palanca para el pasaje a la modernidad fue en ese momento la infancia. El nuevo modelo de infancia fue acompañado de disposiciones jurídicas que regularon la intervención del Estado en cuestiones sociales y demográficas. Y en este punto nos vamos a detener bastante en lo que sigue de la clase. Pensar, digamos, cómo el Estado despliega una serie de políticas públicas destinadas a la infancia y a través de ella destinadas a hacer de la Argentina una Argentina moderna.